Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Sara Peisajovic, yo soy crítica de arte. Esta es la última charla que doy en el marco del OpenDC. La semana pasada estuvimos hablando también sobre distintos temas y hoy, en esta oportunidad, lo que vamos a hablar es sobre un poco la historia de la moda del siglo XX. Antes de comenzar a explicarles un poco qué es lo que vamos a ver hoy, a charlar, les cuento que yo soy docente y soy investigadora y en general mi universo de investigación está en lo relacionado al arte y la moda, ¿sí? A estos fenómenos entre cruzamientos que se dan entre un universo y otro. Entonces, si bien hoy en día es bastante común hablar sobre la moda y el arte y en algún punto también las preguntas sobre qué tan artística puede ser algunas prácticas de la moda. Bueno, hay un montón de respuestas y de posibilidades, ¿no? Como para empezar a analizar ese tema de discusión. La realidad es que lo que yo les propongo hoy es hacer un recorrido por la historia del siglo XX, hablar sobre la historia de la moda del siglo XX en 2 horas es un proyecto muy ambicioso y a la vez inabarcable, ¿no? Entonces lo que yo pensé en algún punto es, y retomando un poco esta cuestión del vínculo entre la moda y el arte, es armar una historia cronológica a partir de determinados personajes que considero paradigmáticos de la ficción y la narración, ¿no? De la historia de la moda de ese siglo. Así que eso es un poco lo que les vengo a proponer, bueno, que vayamos analizando estas figuras, estos diseñadores, y a partir de ahí, de su trabajo, en relación con el momento cultural que iban atravesando, bueno, ver cómo se fue armando la historia de la moda, ¿no? De ese siglo. Y es fundamental comprender la historia de la moda en este caso para poder reconocer no solamente las tendencias y los giros que va tomando, ¿no? Estas prácticas vestimentarias en la actualidad, por ejemplo, sino también para ir como rastreando todos los lineamientos que se fueron forjando en el siglo XX. En el siglo XX para la moda es fundamental desde el punto de vista de la consolidación de la moda como un sistema. Eso se da a principios del siglo XX, que por supuesto se puede dar en ese momento porque anteriormente se generaron otra serie de situaciones y de sucesos que fueron en algún punto habilitando, ¿no? Ya a principios del siglo XX se consolida ese sistema de la moda, como lo podemos comprender hoy en día, un sistema de la moda que yo suelo decir bipolar, porque por un lado va a estar la altura y por otro lado vamos a tener producción en serie, masificada, relacionada con el fast fashion y con todas esas prácticas vestimentarias que surgen en ese siglo, ¿no? Y por otro lado también me parece muy importante hacer como una revisión de ese siglo por una cuestión más anclada desde el punto de vista de lo sociológico, ¿no? De cómo se da a comienzos de este siglo la consolidación del sistema de la moda y cómo va a ir inventando un poco los lineamientos muy generales y las misiones del principio, pero a su vez también viendo esta mutación por la que va sufriendo, ¿no? El sistema de la moda hasta, bueno, ya estamos en el siglo XXI, nosotros vamos a llegar hasta la última década del siglo XX, pero si tengo tiempo, la intención es también como hacer un breve panorama de lo que pasa a finales del siglo XX con relación al siglo XXI, ¿no? Y ver cómo hoy en día este sistema de la moda está tocando, los lineamientos van cambiando, entra en juego la cuestión de ese lujo, propio de la altura, cómo el lujo hoy en día, ¿no? Se puede analizar desde otras perspectivas, ¿no? Entonces, eso es un poco como también lo fundamental del siglo XX, ¿no? Que en un siglo vamos a ver muchísimos cambios, no solamente estilísticos,
en relación al estilismo de moda por un lado y sobre todo estas diferencias de cada década, ¿no? Que va a ir marcando y ir digitando una corriente diferente en el vestir, pero también por esto, ¿no? Porque vamos a comenzar con el siglo XX en auge de la alta costura y vamos a terminar en algún punto como volviendo a resignificar esta cuestión del slow fashion, la cuestión de ser más conscientes de la industria de la moda, de dimensionar en algún punto la cuestión más como brutal de este sistema y también hacer foco en los cambios que son necesarios como para barajar y dar de nuevo y ya ir perfilándonos hacia un siglo XXI con otros códigos, con otra agenda, que es un poco lo que podemos ir viendo hoy en día. Así que eso es un poco como la intención, ¿no? de tocar puntos. Así que en algún voy a ir como, no sé si muy rápido, pero vamos a ver algunos exponentes que yo considero importantes de cada década. Hago esta aclaración porque hablar sobre la historia de la moda es hablar sobre un montón de otros fenómenos, ¿no? Que yo en este contexto no lo voy a poder no lo voy a poder tocar, pero los invito como siempre a que puedan seguir buscando información. Yo voy creando datos de algunos libros que considero que van a aportar mucho más sobre lo que voy a ir hablando, pero bueno, la historia de la moda es importantísima y es muy vasta, entonces este recorte que yo propongo hoy en día es simplemente un recorte muy específico, donde me voy a centrar en figuras y en diseñadores que fueron marcando un poco la época de cada momento histórico. Pero no son los únicos, ¿no? Y bueno, también es importante en algún punto entender que si en el siglo XX, a principios del siglo, se consolida la moda como un sistema, bueno, todo lo que pasó anterior, ¿no? En los siglos y siglos en que uno puede rastrear indumentaria, ¿no? Desde que el hombre es hombre. Entonces va a haber otras historiadoras de moda que van a hacer foco en eso y que también es fundamental no solo para comprender el giro que se da en el siglo XX, sino también para entender que muchas de las prácticas, de las técnicas, de los materiales, de las invenciones, ¿no? Que en el siglo XX se masifican en algún punto, bueno, surgen muchísimo antes. A lo largo de toda la prehistoria, ¿no? Podemos hablar de algunos hitos que fueron marcando el devenir del diseño, de la moda, entendido por supuesto bajo este concepto desde el siglo XX. Pero bueno, por eso digo, esto es un recorte muy, muy no arbitrario, pero bastante como específico. Bueno, voy a empezar a presentar entonces, y un poco lo dijo Adrián, pero bueno, si tienen alguna duda, si necesitan que repita algo, algún concepto o algún dato, lo van poniendo en el chat, yo suelo chequearlo para ir contestando, ¿sí? Si no, bueno, al final también vamos a dejar un ratito para compartir dudas o intercambiar opiniones. Así que, bueno, espero que supongo que ya pueden estar viendo la pantalla. Yo las apagué la cámara. Pero bueno, más que nada, la intención entonces de hablar del sistema de la moda, bueno, comenté que uno de los grandes hitos de la historia de la moda es esta consolidación, ¿no? Del sistema de la moda, entendido como les comenté antes, la cuestión bipolar, entendiéndola también como un producto ideológico, ¿no? Instituidos socialmente, las producciones documentales están instituidas socialmente, es una visión bastante sociológica, pero que es inevitable corrernos de esa perspectiva para poder analizar todos los surgimientos de ese momento, ¿no? Así que es desde ahí donde yo empiezo a hablar un poco, y como les comenté antes también vale aclarar que antes del siglo XX también había moda, no quizá entendida como un sistema, pero se iba consolidando, ¿no? Había como puntos germinales mucho más en el tiempo. Entonces, eso también es importante como tenerlo en cuenta para, bueno, para avanzar un poco más en la comprensión
todos esos fenómenos. Y también, sobre todo, para ir entendiendo cómo determinados diseñadores, diseñadoras, van a ir revisionando esa historia, la van a ir adaptando, van a ir tomando algunas cuestiones como más inspiracionales, de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, experiencias, o hasta incluso una cuestión comercial, para retomar, ¿no?, esa historia de la moda. Eso es interesante también, ver, afilar un poco la mirada y reconocer las condiciones de producción y de diseño anteriores. Entonces, bueno, vamos a empezar por la primera década, ¿no?, del siglo, y acá les traje algunas ilustraciones como para entender un poco a qué nos referimos con la silueta de ese momento. La realidad es que el comienzo del siglo, la indumentaria a comienzos del siglo, se mantiene bastante parecida a lo que fue el siglo anterior, ¿sí? Esta silueta, como muchas veces se leía en forma de S, ¿sí?, con volumen en el busto, con una cadera también con volumen, pero sin embargo con una cintura muy diminuta, muy ceñida, minúscula, ¿no? Bueno, es una figura que se ha visto anteriormente. De hecho, uno asocia el siglo XX con la modernidad y con el despojamiento de determinados como artilugios o soportes, ¿no?, del cuerpo femenino, porque se habían interrumpido. Y bueno, el comienzo del siglo los va a mantener. Hablando, por ejemplo, del corset, ¿sí? La verdad es que al principio van a seguir usando el corset justamente para marcar esta figura, es un elemento fundamental en ese sentido. Y otra cosa que también se va a ir viendo a principios del siglo en relación con el siglo anterior son los largos, ¿no? Las faldas, como podemos ver, son muy largas, son muy cómodas de llevar para lo que uno piensa como una vida moderna, ¿sí?, con una mujer más empoderada, una vida cotidiana, fuera del hogar. Entonces, bueno, al principio todavía se siguen manteniendo esos largos, los géneros también, si bien van a depender un poco de las clases sociales y de los momentos y los eventos que las mujeres vestían esos trajes, bueno, los géneros y las telas van a ser como más pesados también, ¿no? Entonces, eso un poco se va a ir eliminando cuando avancemos en el siglo. Los accesorios también son como bastante ornamentosos, son muy protagonistas, son hasta incómodos, ¿no? Acá lo podemos ver, sombreros llenos de detalles, de plumas, de flores, bueno, muy enfocado en lo visual del ornamento, ¿no?, más que nada. Y por supuesto completaban esos looks, que bueno, la palabra look también va a ser una palabra súper propia del siglo XX, pero bueno, lo adaptamos un poco y lo usamos como para mencionar estos accesorios que completaban el estilo, ¿no? Todo el traje, ¿no? Estos guantes, estos abanicos, sin duda eran parte del look de lo que iba a ser la primera década del siglo XX. Y rápidamente les voy a empezar a mencionar uno de los exponentes de ese momento, ¿sí? Uno de los exponentes de ese momento fue Charles Frederick Ward. Bueno, ¿por qué lo menciono? No es el único, claramente, no es el único diseñador, pero con él, ya a finales del siglo XIX, ¿no?, va tomando como más preponderancia esta figura y este rol del diseñador, del modisto, ya más como una cuestión de autor, ¿no? Este modista inglés, bueno, sentó las bases de alta costura, de acuerdo con el sistema que sigue existiendo actualmente, lo que hablábamos un poco antes de este sistema de la moda consolidado, ¿no?, en el siglo XX. Exhibía sus modelos más que nada sobre carne y hueso. Esta es una novedad también. Él iba a empezar a mostrar sus colecciones, porque otra cosa que él también inauguraba era este diseño de determinados vestidos, ya como a modo de moldes, ¿no?, ya confeccionados, para presentar en estas presentaciones de moda, que es otro dato fundamental en la consolidación del sistema de la moda.
para que, bueno, una clientela muy selecta en ese momento pudiese elegir qué diseño luego iba a mandar a confeccionar. Entonces, ahí ya, bajo esta explicación, retomé varios principios, ¿no?, relacionados con el sistema de la moda. Por un lado, la figura del diseñador, ¿sí?, tratar de, como dice, este diseñador, con la idea del diseño del autor, con la idea de la firma, de la etiqueta sobre cada una de sus prendas. Por otro lado, también la cuestión de la presentación de moda, ¿sí? La presentación de moda, que hoy en día cuando hablamos de desfile ya es muy natural comprender el desfile tradicional con esa pasarela rectangular, con el público al costado, con los fotógrafos esperando hasta el final de la pasarela. Bueno, esa pasarela se fue configurando con mucha preponderancia a mediados del siglo XX, pero surge hacia finales, comienzos del siglo XX, ¿sí? Surge de este modo, las presentaciones eran en las maisons de estos diseñadores o en los ateliers, donde mostraban estas creaciones con estas modelos, ¿sí?, que los presentaban, ya no eran maniquíes, sino que eran modelos que iban recorriendo ese lugar para que la clientela pudiera observar el género, la caída, el movimiento, ¿sí? Eso también es muy novedoso y se inicia con este diseñador, ¿sí? Así que es por eso que lo menciono como un referente, sin duda, de ese momento. Y la historia de la moda también lo va a mencionar como el diseñador que forjó un poco las bases de estas presentaciones de moda, la alta costura, ¿no? Y lo que hoy en día conocemos como los calendarios de moda, que bueno, hoy en día también es el debate, pero hasta hace muy poco, estos calendarios de moda, bueno, en algún punto comienzan a moldearse en ese momento, ¿no? Es por eso que me resulta como importante conocer a la figura de este diseñador. Avanzo un poco más y ya nos metemos en la segunda década, ¿no? En la segunda década del siglo XX, y ahora sí la silueta fue cambiando, ¿no? Se fue adaptando un poco más a esta mujer que ya no quedaban casi vestigios, ¿no?, de la mujer anterior del siglo XIX. Es en este momento donde el corsé ya se elimina y después lo retomarán otros diseñadores mucho más adelante, pero vamos a ver, lo configuran con otra clave, ¿no? Lo van a anclar en otro momento histórico y por supuesto que también con otra intención. Y eso es lo interesante de ver cómo estos rasgos muy anteriores al siglo XX, en el siglo XX se adaptan y se adoptan sobre todo con otra intención y de otro modo. Es muy interesante también la idea de ir recorriendo el siglo a partir de la figura de algunos diseñadores para comprender también no solamente el estilo de cada uno, sino ver que sus formas de hacer moda son muy diferentes. Vamos a ir viendo que algunos se van a posicionar desde una perspectiva mucho más de la concepción, ¿sí?, desde el hacer, desde el método, y otros quizá van a ser vanguardistas desde el punto de vista de quizá su vínculo con el arte o esa capacidad de poder leer la época, ¿sí?, de poder leer el momento en el que estaban y actuar acorde, ¿no?, a ese momento. Entonces, eso también es como lo que me parece interesante de contar la moda a partir de personas, de personajes, en este caso diseñadores, que marcaron el ritmo, ¿no? Y que cada uno fue muy diferente del otro, no solamente en su estilo y en sus modelos, sino justamente en estas inspiraciones y en los modos por el cual iban generando la indumentaria, ¿no?, de cada uno de ellos. Así que bueno, ya en este siglo XX es fundamental el tema del corset. Acá vamos a ver algunos figurines, también algunas ilustraciones de moda. También la ilustración de moda en ese momento, bueno, es como fundamental, ¿no? Recuerden, hacemos un breve repaso de la comunicación de moda de ese momento. Si bien la comunicación de moda comienza ya en el siglo XVII, en la corte de Versalles, ¿no? Bueno, las primeras publicaciones de moda van a tener grabados. La realidad es que siempre fue evidente que la moda necesitaba servirse de lenguajes artísticos, como por ejemplo de
las artes visuales, ¿no? De esta cuestión de la ilustración, de la fotografía, luego cuando avanza un poco el tiempo y entramos en la época de la reproducibilidad técnica, ¿no? Como diría Benjamin, y surge la fotografía, bueno, después va a surgir el cine y también la moda participa activamente en esa práctica artística. Entonces, los figurines, bueno, van a surgir también la idea del ilustrador de moda, ¿sí? En paralelo con el fotógrafo de moda. De hecho, muchas revistas se van a hacer uso de esta práctica para dar a conocer las colecciones, para mostrar la indumentaria del momento, para bajar líneas sobre lo que se usaba, lo que debía usarse y lo que no, más allá de también publicitar distintas casas diseñadores y demás, ¿no? Entonces, digo, desde sus inicios la comunicación de moda se va a servir de la ilustración, del grabado, de la fotografía, justamente para conocer estos lineamientos estilísticos, ¿no? Entre otras cosas de la indumentaria y de la moda, la historia de la moda. Entonces, bueno, por eso también elijo estos figurines como para mostrar un poco el clima de época a nivel de comunicación de moda y cómo se mostraba la moda, ¿no? Entonces, bueno, como les mencionaba, esa silueta ya fue cambiando, ¿sí? El tema de la eliminación del corset es fundamental para liberar a la mujer de esa cuestión como media carcelaria, ¿no? Y para permitirle también un movimiento libre en relación con el clima de época y de esta mujer empoderada y de esta mujer mucho más liviana y más relajada, que se puede percibir en la mujer prendas, esta silueta más como etérea. Las telas que eligen los diseñadores también son livianas, son generalmente lúcidos, que muchas veces para provocar ese volumen, ¿sí? Siempre ese estado de historia de la moda, bueno, quizás se apelaba más como a la intersección de telas, a la juxtaposición de géneros, al mix de texturas, ¿sí? Sobre todo en las faldas, ¿no? Para aportar ese volumen. Y otra cosa, hablando de las faldas, es que, bueno, el largo claramente es totalmente diferente, es un largo cómodo, es un largo general, debajo de la rodilla, en relación con la década anterior y con principios incluso de este siglo, ¿no? Justamente en la década anterior, se veía como un largo que pasaba hasta los pies, ¿no? Lo que sí, esto es un dato importante, la historia de la moda va a marcar como que Paul Poiret fue quien libera a la mujer, ¿no? El corset, incluso dicho por él mismo, pero a su vez él también va a decir que, bueno, sí, la liberó del corset, pero hizo las faldas como muy ceñidas abajo, entonces, bueno, esa libertad en algún punto un poco se dio como de todo, ¿no? Con respecto a la morfología de la prenda. Así que bueno, justo lo menciono a Paul Poiret, pero justo también porque es el que sigue, ¿no? Es el diseñador exponente que yo retomo del siglo XX, perdón, de la década del 20, del siglo XX. ¿Sí? Convengamos que esta década va a estar marcada también por el jazz, Charleston, mujeres súper activas, del mundo, que trabajan fuera de sus casas, que practican deporte de forma masiva, que bailan, que fuman en público, digo, muy en contraposición con lo que los lineamientos que la cultura le había marcado a la mujer en el siglo anterior, ¿no? Que usa, que maneja, empoderándose. Bueno, la moda debería reflejar, ¿no? Esa cuestión también. Y lo iba a hacer con la vestimenta y con estos diseñadores que saben leer la época y le proponen otras morfologías, ¿no? De hecho, a mediados de la década, del siglo, perdón, en 1925, si no recuerdo mal, se crea la Cámara Sindical, esta cuestión del sistema de la moda y la Cámara Sindical de la alta costura, especificando los lineamientos concretos, con un objetivo muy claro quizá de controlar esta propagación de las colecciones, de evitar como la proliferación de mercancía. Bueno, todo eso en algún punto también se da en esta década. Entonces es como importante mencionar esas cuestiones, ¿no? Y Paul Poiret fue fundamental en esta década por dos motivos. Por leer la época, esta cuestión de liberar del corset a la mujer, pero también desde lo artístico, ¿no? Esta cuestión que yo me propongo constantemente de mencionar lo artístico en la moda, bueno, él fue una figura paradigmática
varios motivos. Primero, porque en sintonía con la comunicación de moda y con los movimientos, con algunos movimientos artísticos que ya comenzaban en ese momento a hacerse notar y a pronunciarse de acuerdo a ese momento histórico de la década del 20, Paul Poiret entiende lo fundamental del arte para la moda y también con Charles Worth y otros modistas, diseñadores de ese entonces, crean una revista que se especializa más en mostrar ese vínculo entre la moda y el arte, ¿no? Eso lo genera Poiret. También se va a relacionar con Man Ray. De hecho, Man Ray, este artista visual, ¿no? Que según la historia del arte, la historia del arte lo reconoce como un artista visual propio del surrealismo. Bueno, sus comienzos fueron con la fotografía de moda retratando las creaciones de Poiret, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me parece que Paul Poiret estuvo muy vinculado con el arte, no solamente de lo que él decía, ¿no? Y cómo se pronunciaba con el tema, por ejemplo, de la comunicación de moda y de lanzar una revista que se especialice solamente en eso, en esos vínculos. Y por otro lado, también al trabajar directamente con un fotógrafo de un vuelo artístico fundamental, ¿no? Que claramente Man Ray va a habilitar un legado estilístico en la fotografía de moda que es retomado hasta hoy en día. Entonces, en ese sentido, me parece superlativo, ¿no? Como el trabajo de Poiret. Y eso con respecto a lo artístico, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, las mujeres necesitaban una morfología más amigable con su andar cotidiano. Él también lo entendió y en consecuencia diseñó esas piezas de indumentaria, ¿no? Es un momento también en que este diseñador mira hacia otras partes del mundo, ¿no? Se va a inspirar en otros lineamientos con respecto a la indumentaria muy diferentes del occidental, ¿sí? Con esta cuestión más de lo oriental, que a veces es como muy amplio, ¿no? Pero bueno, la suerte de los kimonos, algunos accesorios, los géneros, esta cuestión de los pantalones tipo babucha, de la superposición de prendas, bueno, él lo va a hacer esa lectura. Acá cito dos frases de él. Por un lado va a decir, libere el busto, pero encadene las piernas. Las mujeres se quejaron de no poder caminar ni subir un coche, esto que yo les mencionaba antes, que por un lado saca el corset, pero por otro lado ciñe mucho la cuestión de la espalda hacia las piernas. Y va a decir, pero es que sus quejas han detenido alguna vez el movimiento de la moda, y también va a decir, o no han sido ellas, ¿no?, las mismas que han contribuido a su difusión. Pero también como leer un poco esto que surgía ya en siglos anteriores y que la comunicación de moda, la comunicación en general es fundamental, ¿no? En delimitar un poco esta cuestión de lo femenino, el universo femenino en relación con la vestimenta, dejando de lado al masculino, ¿no? Porque es la mujer la que se va a concentrar o le va a llamar más la atención las posibles diferencias en la indumentaria, le va a llamar más la atención la cuestión de los accesorios, ¿sí? Bueno, eso claramente es dado por la comunicación, de moda en general. Entonces, bueno, él lee también, ¿no? Como esta cuestión femenina de someterse no de someterse, pero de ser sometida a determinados lineamientos alimentarios. Y por otro lado también va a decir que todo lo que era suave y sonrosado y suprimía toda vitalidad en el siglo XIX era el principio y definido, ¿no? El lanzo del rojo, los verdes, los violetas, el azul furioso que hicieron que todos los tonos de la ropa fueran alegres y subieran el ánimo con nuevas frescuras. Esto también se le critica a él. Que nosotros vamos a continuar ahora con el siglo 30 y antes del siglo 30, perdón, la década del 30 y antes vamos a ver a otra diseñadora, fundamental por otros motivos, pero mencionándola digo que lo que generaba Poiret también generaba como mucha controversia en el ambiente. No todos iban a comulgar con su
y lo negocian a acomodar con esta cuestión de lo artístico, con esta cuestión más de lo llamativo. De hecho, por ejemplo, Chanel, que es la próxima diseñadora que vamos a conocer, más en profundidad, lo tildaba como un diseñador teatral, ¿no? Y lo tildaba como que más relacionado a un ninguneo, no porque estuviese mal ser un diseñador teatral, sino que la connotación que ella le aplicaba era una connotación totalmente diferente, una connotación que tenía que ver con que no era válido para los estándares más sofisticados y elegantes de la indumentaria, ¿no? Eso es un poco lo que provocaba también el espíritu de Pared, como para también marcar otra cuestión. Ahora sí, bueno, comenzamos con Chanel y comenzamos también con esta época de la figura de la diseñadora mujer, ¿sí? Si uno analiza brevemente y como muy rápidamente, ¿no?, la historia de la moda, vamos a ver que a veces nos quedamos más con nombres masculinos que femeninos. Bueno, vimos que el sistema de la moda y que la moda del siglo XX comienza con figuras masculinas, consolidando ese devenir. Pero bueno, en la década, fines de la década del 20, mediados, incluso en la década del 30, y más también, ¿no?, todo ese periodo hasta el 50, diría yo, vamos a ver que las que toman la posta en cuanto al diseño son figuras femeninas. ¿Sí? Va a ser Chanel, va a ser Monet, va a ser Schiaparelli, ¿sí? Estas diseñadoras marcaron el pulso de la indumentaria en ese momento. Esta frase dice: no sé por qué me he metido en este oficio y por qué se me ha considerado revolucionaria, no fue para crear lo que me gustaba, sino en primer lugar y ante todo, más bien para hacer pasar de moda lo que no me gustaba. Y esto es una frase que yo tomo del libro de Victoria Lescano, el libro Followers of Fashion, un falso diccionario de la moda, que es un libro precioso, muy interesante, que por supuesto, como todos los libros de Victoria Lescano, aportan muchísima información y son formas de relatar en algún punto la historia de la moda desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, este libro aporta muchísimos datos sobre la indumentaria, sobre la historia de la moda, no solamente nacional, sino internacional. Es muy interesante cómo está dividido el libro, ¿no? Ya más adelante, ya casi al final de la presentación, lo voy a citar nuevamente por otra razón. En este momento lo cito por esta frase que ella retoma de una cita que a su vez hizo Chanel para Moral, ¿no? Pero bueno, me parece que es interesante porque en algún punto la pinta no solamente desde lo más personal, ¿no?, a cambiar un poco lo que ella pensaba, sino también porque ella va a ser muy diferente a sus contemporáneos, como por ejemplo lo fue Dionés, y a su vez también es referente, ¿no? Entonces, esto que yo les comentaba antes, que está bueno entender la historia de la moda o sumergirse en la historia de la moda a partir de figuras claves, porque cada una es muy diferente de la otra y todas a su vez construyen ese universo, ¿no? Sí, es un libro que se consigue, en este momento no sé bien qué librería, pero en las más conocidas se puede conseguir, si no Mercado Libre, por supuesto. Sí, en internet, ya hoy en día casi todas las marcas lo venden, pero en distintas librerías es un libro que, si no recuerdo mal, es el primer libro que lanza Lescano, creo que es del 2010, no, del 2004, perdón, del 2004, y es un libro que lo pueden conseguir. Acá les se llama Followers of Fashion, libro de y otro dato importante de este libro es que las ilustraciones fueron realizadas por Pablo Ramírez, por este diseñador nacional sobresaliente, ¿no?, que tenemos de nuestro país. Bueno, él hace las ilustraciones, así que es un libro muy interesante. De hecho, esta ilustración, yo no sé si puse al final una ilustración en la presentación de Pablo Ramírez, esta ilustración que vemos acá, Filmina, es de otro libro también precioso sobre la historia de la moda, que es el libro Moda para principiantes, escrito por Felisa Pinto, y las ilustraciones justamente son hechas por Delia Cancela, ¿sí? Es otra joya
yo considero de los libros de moda nacionales, ¿no? Y claramente digo que es un adjetivo que están nacionales porque están a la altura de cualquier libro de moda, ¿no? Son fundamentales, creo, para la comprensión de nuestro pasado y de todo lo relacionado al diseño. Así que, bueno, un poco lo que les comentaba con el libro es que Victoria va a proponer un recorrido diferente o distintas secciones, así que es muy interesante. Pero volviendo a Chanel, ¿no? ¿Y por qué elijo esta cita? Bueno, justamente por esto, que la pinta un poco su personalidad y el modo por el cual ella se relaciona con la moda y, bueno, va a marcar un antes y un después también, ¿no? En indumentaria. Chanel es otra diseñadora que comienza el siglo y que va a empoderar a la mujer, ¿no? De hecho, es una de las que inaugura, como les comentaba antes, la figura de la diseñadora femenina. Bueno, tuvimos a Worth y a Poret antes, y después van a venir a mediados del siglo, Balenciaga, Dior, digo, es este momento en el que estamos ahora. Donde, bueno, justamente esta diseñadora colabora en varios aspectos para leer el clima de época y marcar algunos lineamientos generales para la mujer, ¿no? Un papel decisivo, sin duda, en este aspecto de la ropa femenina, del diseño de vestidos cómodos. Sí, acá vemos algunos diseños creados por ella, los más icónicos quizá. Lo que va a proponer son líneas simples, pero sin duda de un aspecto muy elegante y refinado y distinguido, ¿no? En algún punto también fue novedosa la forma que tuvo de combinar los géneros como el jersey, como este tejido de punto, con algunos pantalones, mismo marinero, mismo estas remeras, con ese diseño, ya más enfocado en su momento para la vida de playa, pero bueno, claramente después se fue edicionando y adaptando al contexto más urbano, ¿no? También fue como la creadora de este imprescindible, tan mencionado hoy en día como el vestidito negro, ¿no? Y otra cuestión fundamental fue el uso de la bisutería, ¿sí? Eso también, acá son otros diseños. Estas imágenes son sacadas del libro de la historia indumentaria de Kioto, ¿sí? También es un libro muy interesante para retomar algunas cuestiones de indumentaria y las piezas de la colección. Pero bueno, sin duda el uso de la bisutería, estas perlas, ¿no? La inclusión de la camelia, los cinturones cruzados, las cadenas doradas. Bueno, son algunos de las cuestiones más reconocidas, ¿no? Que impuso esta diseñadora. Bueno, el color beige, las perlas como les mencioné, el cardigan, los puntos tejidos, bueno. Vamos a ver cómo este cardigan después es retomado por infinitos diseñadores, es una pieza que ya se consolida como básica del vestuario, ¿no? Así que, bueno, es muy interesante lo que logró esta diseñadora en ese momento histórico, donde seguían como digitándose los cambios y esta necesidad de acompañar a la mujer en la coyuntura histórica, ¿no? Eso creo que es lo que también más va a ayudar a comprender la morfología de las prendas. Y avanzamos un poco más. Acá, bueno, ahí está. Esta ilustración está hecha por Pablo Ramírez y aparece en el libro de Victoria Lescano, Followers of Fashion, que es una de las ilustraciones que realizó. Y acá, bueno, es un poco a modo de caricatura, ¿no? Esta ilustración donde pueden ver los accesorios, las perlas, el fumar, ¿no? Que es otro signo de época, esa pose. Bueno, otro aporte que hago sobre este diseñador es el gusto por la perfección y el detalle justo, ¿no? La llevó a diseñar al mismo tiempo ropa y accesorios. Este fenómeno, desconocido hasta ese entonces, dio origen al total look, ¿sí? Esto que yo mencionaba, el look para relatar y describir un poco la
la figura y la silueta y la morfología de las prendas de las primeras décadas, bueno, ya entrando en la tercera década del siglo XX podemos comprender a qué nos referimos con look, ¿no? A esta expresión en algún punto creada por los norteamericanos en los años 30 para definir ese universo de Chanel y que es adaptado ya a otros universos, ¿no? Sin duda. Bueno, y ahora seguimos en una década, ya igualmente por supuesto que no es tan limitado, ¿no? Una diseñadora que se agota en esa década, sino que, bueno, ya surge con más preponderancia en ese momento, pero bueno, va a continuar por muchísimas décadas más. Pero hablando de esta cuestión de los personajes, ¿no? Fundamentales para la historia de la moda, bueno, Madeleine Vionnet sin duda es otro personaje fundamental para charlar sobre, ¿no? Porque claramente va a tener una impronta totalmente diferente a la de Chanel, ¿sí? Pero sin embargo esta figura femenina va a ser fundamental en lo que está relacionado con como la arquitectura de la moda, ¿no? Que si bien es una expresión y un modo de abordar la indumentaria que no es retomada por todos los diseñadores súper reconocidos, y vamos a ir viendo que no todos se hacen eco de esa más como de genio, ¿no? De dominar los géneros, de dominar el corte, de expertos en la cuestión de la confección, no todos van a caracterizarse por eso. Sin embargo, es fundamental que haya pasado porque esta diseñadora fue bautizada justamente como la arquitecta de la moda, fue emplear una técnica y justamente la de cortar las prendas a partir de un tejido, un dibujo geométrico, ¿sí? Y eso con un sentido como muy soberbio, muy especializado, la construcción, de los límites y las posibilidades del género, y sobre todo de una cuestión más como matemática, ¿no? Y de innovación con respecto a la confección. Bueno, eso lo va a iniciar ella, ¿no? Después va a ser retomado por otros diseñadores también. Una de las cuestiones más significativas que generó Vionnet fue el corte al 10, ¿sí? La cuestión del tejido más en un sentido diagonal para aportar otro volumen, otra calidad a las prendas. Bueno, es ella quien lo crea. Y también, bueno, el corte circular también es otra de las empresas que pudo generar. Entonces, bueno, acá dice, esto es otra cita de ella, mi fórmula personal es lograr que el vestido sea bello solamente porque está bien cortado. Fundamental. Y se puede apreciar en sus piezas, acá vemos algunos diseños realizados por ella, una fotografía de las vestibles y también de una modelo posando con su diseño. Pero bueno, es importante también porque le da como sugiere como una libertad del cuerpo femenino diferente también, ¿no? Una fluidez, de una amplitud en esas faldas, incluso también ella va a diseñar un vestido de una sola pieza, novedoso para ese momento. Y hablando de inspiraciones, bueno, ella también se va a inspirar en esta cuestión del diseño más oriental japonés, ¿no? La cuestión del kimono, la construcción muy particular de ese diseño, o bueno, como les comentaba, el vestido de una sola pieza también, en relación con esa morfología, ¿no? Lo suyo fue el rigor por la textura, sin duda. Sabemos, otra cita dice, con el corte al 10 lo que probé fue que un género que caía sobre el cuerpo sin ninguna coraza era un espectáculo armonioso por dentro, ¿no? A diferencia del diseñador anterior, que un poco lo que supo es leer esta época, esta clave social y política de la mujer más empoderada y demás, bueno, Vionnet va a ser poco en la destreza y en la confección. Lo que va a habilitar son nuevas formas y nuevas técnicas para también realzar la figura femenina sin necesidad de retomar ese encarcelamiento propio del corsé y demás, ¿no? La experimentación que ya va a ir generando a partir de las técnicas del diseño, bueno, son fundamentales, ¿no?
Otra cuestión que yo no mencioné, pero lo recuerdo hablando de esto, es lo de Mariano Fortuny y el drapeado, ¿no? No sé si conocen el vestido Delfos, que es como su vestido más icónico, y quizá en realidad, lo estoy diciendo un poco más tarde, debería de sumarlo al grupo de los primeros diseñadores del siglo, pero ahora hablando de la destreza, de la línea, de la confección y demás, bueno, la innovación que provocó el drapeado de Fortuny en su momento, sin duda también marcó un camino que va retomado por otros diseñadores. No sé si voy a llegar con tiempo a hablar de los japoneses, pero bueno, Miyake sin duda se inspira en ese drapeado de principios del siglo, y lo va a reformular en una de sus colecciones más exitosas, que es justamente la serie de Please Please, ¿no? Que fue otra colección que lanzó Miyake, donde por supuesto con otros géneros, otro momento histórico, claramente ya llegando a finales del siglo XX, con las antípodas, ¿no? De ese siglo, pero bueno, sin duda también es otro modo de retomar a estos diseñadores clave de principio de siglo, ¿no? Y lo recordé ahora hablando del corta 10 y esta posibilidad que ofrece la confección para aportar volumen y otro tipo de movimiento a los géneros, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que va a generar Vionnet, ¿no? Y no va a ser la última diseñadora femenina, así que voy a mencionar, ya entrando en la década del 30, voy a mencionar a Elsa Schiaparelli, bueno, quien supo leer también ese clima de época, pero no tan relacionado con el empoderamiento de la mujer, que databa ya de algunos años anterior, pero sino con este clima de época en relación con lo artístico, ¿no? Y claramente en contraposición a Chanel, no solamente porque, bueno, no eran muy amigas en algún punto, sino porque también lo que proponían eran cuestiones muy diferentes. Bueno, igual antes de hablar un poco de Schiaparelli, es importante reponer algunos datos más históricos, ¿no? Con respecto a la década del 30, en el siglo XX, en distintos lugares del planeta, ¿no? Por un lado, la Gran Depresión norteamericana de 29 tremenda en cuanto a la cuestión de la recesión económica, ¿no? Toda esa prosperidad que fue en algún punto se pudo vislumbrar en la década del 20, bueno, ya muchas de estas marcas o de estos clientes que pudieron, que eran, bueno, fundamentales para la industria de la moda de ese momento, ya no tenían acceso, no podían, ¿no? Hacer uso de sus recursos para la alta costura. Por ende, muchos diseñadores y muchas marcas, bueno, casi que ni sobrevivieron. Muchas personas optaron por la confección más casera, ¿no? Y a su vez también, con respecto más a lo artístico y a esta cuestión más de la línea más depurada, y la abstracción, bueno, aparece una silueta más recta, ¿no? Más natural todavía, un poco en sintonía con el periodo de entreguerras, pero también con esta cultura visual del propio modernismo que proponía unas líneas más como líneas y unos movimientos más abstractos. Entonces, el busto un poco se realzaba, pero la cintura, bueno, en algún punto o era una figura muy recta o volvía más a su lugar habitual. Entonces, bueno, los vestidos de noche regresaron en algún punto, pero más largos. El cabello también fue recuperando su largo, y ese cabello más a lo garzón, que era propio de la década del 20, bien cortito, bien al estilo Charleston. Bueno, se fue como volumizando en algún punto, ¿no? También los horarios deportivos, bueno, fueron fundamentales, un poco en sintonía con este momento más de ocio que se tenía y con los géneros más relacionados a la vida en el exterior, a los deportes y demás. Entonces se iba acuñando en algún punto también el concepto de prêt-à-porter. Eso como unos lineamientos muy generales, ¿no? Para comprender un poco todo lo que pasaba.
sobre todo porque esta diseñadora, Schiaparelli, lo que va a comenzar haciendo en su carrera fue justamente diseñar prendas más deportivas, ¿no? Ropa más de playa, como los jerseys, en sintonía un poco con lo que realizaba también Chanel, ¿sí? Como que se caracterizó en su momento con esas líneas bien de pantalones amplios marineros y demás. Igualmente, Schiaparelli poco a poco fue como abriendo su universo de posibilidades y sin duda se fue como tirando, ¿no?, hacia un poco más de la ropa más urbana, hacia también los vestidos de noche, y sin duda se logró considerar como una de las diseñadoras más influyentes, ¿no?, de los años 30. Un poco, bueno, leo esta frase porque anticipa lo que les voy a comentar. Trabajar con artistas como Dalí me despertó una exaltación sin límites. Ellos me cambiaron la idea de que un vestido debe ser algo que solamente se vende, ¿no? Esto es interesante porque es un ejemplo de las tantas, de los tantos fenómenos que envuelven el mundo de la moda y el arte, así este binomio. Esto de correr a la prenda del único lugar de comercial, ¿no? Correrlo de esta cuestión más banal y frívola que se iba construyendo en ese momento asociado al consumo mismo de la moda, solamente del universo femenino, ¿no? El arte justamente lo que va a provocar va a ser un corrimiento de esos parámetros y va a habilitar otras formas de tematizar sobre moda y de realizar moda. Y justamente lo que propone Schiaparelli, en comunión con otros artistas visuales, como es el caso de Salvador Dalí, es generar desde la concepción este vínculo entre la moda y el arte. Lo digo porque justamente entre los dos craneaban estos diseños, estas líneas, estos universos más oníricos, bien surrealistas, y lo plasmaban en los géneros de los vestidos, incluso el diseño de los accesorios, ¿sí? El ejemplo, no sé si tengo imágenes, bueno, acá, por ejemplo, esto del vestido langosta, ¿no? Algo muy diferente del momento. Acá tenemos un diseño en ese momento, ¿no? Y acá vemos el sombrero zapato, ¿no? Acá vemos esta imagen, una fotografía, esta es más fotografía de museo y esta fotografía de la época, donde justamente lo que estamos viendo es eso, ¿no? Es como este vínculo, este guiño entre el arte y la moda es concreto y no es solamente para tematizar sobre el universo femenino relacionado al indumentario, sino para generar indumentario, ¿sí? Más desde lo más autorreferencial de la moda. Así que en ese sentido es muy interesante como esta dupla, en clave bien surrealista, en clave de época, pudo confeccionar, por ejemplo, el vestido de langosta y otros géneros más que también son retomados por otras marcas. No vamos a llegar a ver a los italianos, creo yo, pero bueno, por supuesto que los voy a mencionar, pero Prada retoma constantemente los diseños de Schiaparelli. Sin ir más lejos, las últimas colecciones de la casa de Schiaparelli, si las pudieron ver, le dan mucho hincapié a los accesorios. Los accesorios bien surrealistas, ¿no? Y protagonistas que propone esta casa, bueno, sin dudas es como un revisionismo y una adaptación de lo que fue en su momento el nexo entre la comunión de Dalí y Schiaparelli. Está el Museo de la Casa Dalí en Cadaqués, si no recuerdo mal, y hay una apartada, hay como un ala de esa casa, un sector que está dedicado solamente a la billutería que realizó Dalí en su momento, en sintonía con Schiaparelli, con lo que estaba pasando en la época, ¿no? Y son unas piezas bellísimas. Más allá de que también el museo es precioso y está curado de una forma muy eh, como muy elegante, ¿no? Pero más que nada para realzar la cuestión de la joyería, ¿no? Entonces, con las luces súper tenues y a modo de gabinete de curiosidades tenés cada pequeña vitrina con un objeto, una joya en particular, todo está como empapelado en una suerte de pana
arquitectura, digo, es una experiencia digna de visitar, ¿no? Para sumergirse un poco más en ese universo, pero sobre todo para notar y comprender el valor importantísimo del vínculo entre la moda y arte en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, digo más que nada como para ver también cómo estos diseños y estas referentes de principios del siglo son retomados hasta en la actualidad. Así que, bueno, me parece que lo que aportó también en algún punto todo esto fue una cuota más de sensualidad y de transgresión, ¿no? Teníamos de ver a diseñadoras que hacían un poco, por un lado, Vionet en la cuestión de la confección, la arquitectura del diseño, más metódica, y por otro lado, una Chanel con una lectura de la época fundamental, con una suerte de manifiesto más político y social con respecto a la indumentaria, y acá vemos una Schiaparelli que sin duda se vuelca por lo artístico y que provoca un antes y un después en lo que son las producciones de moda, ¿no? De ese momento. Y ahora sí, casi que llegamos a la mitad del siglo. ¿Por qué elijo mencionar estas dos décadas juntas? Básicamente porque están íntimamente relacionadas y porque lo que vamos a empezar a conocer ahora ya, asomándonos a la mitad del siglo XX, es nuevamente un giro fundamental tanto en la comunicación de moda como en el diseño, ¿no? Va a ser unas décadas donde van a habilitar nuevamente la figura masculina, el diseñador, ¿sí? Hay un contexto histórico, sí, que está relacionado más que nada con las consecuencias provocadas por la Segunda Guerra Mundial, que terminó en el 45, entonces, en ese contexto de principios de década del 40, donde muchos salones de moda cierran, de hecho, los alemanes tienen la intención de mover la industria centralizada de Francia, de París, de la moda, hacia las ciudades de Alemania como Viena o Berlín. Entonces, imagínense ese París, ¿no? Fundamental para la concepción de la alta costura y para marcar el estilo de indumentaria de todo este principio del siglo, queda vacío, ¿sí? Entonces, bueno, es por eso que las dos décadas van como muy entrelazadas. Y a su vez esto de París también es fundamental, esto de este vaciamiento de la industria de ese sector, va a habilitar que surja en otro lugar del planeta, y no precisamente en Alemania, sino en Estados Unidos, ¿sí? Es en Estados Unidos donde en ese momento también se provoca como el desarrollo de prendas más informales, más de uso cotidiano, ¿sí? Y también las prendas de confección. O sea, Estados Unidos también se lanza como una potencia en sintonía con los aspectos coyunturales que estoy mencionando. La vida de Nueva York llamaba mucho la atención, empezaba a llamar la atención no solamente de diseñadores propios, sino también de otras ciudades norteamericanas, y de a poco se iban animando a ser más creativos y a imponer una moda, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco al punto del mapa europeo, ¿no? Volviendo un poco más a París y demás, vamos a ver que a finales, ¿no? De la década del 40, en el 47, surge nuevamente la figura del diseñador masculino como clave. ¿Y quién lo instala? Lo instala Christian Dior. En realidad se da, por supuesto, con esta figura de Christian Dior, pero en realidad hay un dato, y por eso es que mencionaba la comunicación de moda, porque quien lo va a catapultar a la fama, ¿no? Y quien va a volver como a poner la atención en esa región va a ser una editora de moda. La editora de moda Carmen Snow. Y ella va a ser quien presencie estas presentaciones de moda. Christian Dior, que por supuesto Christian Dior, si bien era nuevo como diseñador, tenía sus colecciones y venía trabajando en relacionado a los géneros, estilos y demás. Pero bueno, en su primera colección del 46-47 lo que va a marcar justamente es una nueva figura, una nueva silueta, ¿sí? Y quien lo va a reconocer como tal va a ser esta editora, ¿sí? Snow justamente va a decir en un momento como es lo nuevo, es el new look, ella es quien engendra esta frase del new look. Y no solamente va a ser importante para el destino de este diseñador y por supuesto de la moda, sino para la comunicación, ¿no?
porque si bien las publicaciones de moda especializadas eran habituales y habían proliferado en el siglo XX, sobre todo a principios del siglo XX, en relación con los siglos anteriores, más allá de eso, no solamente son las publicaciones especializadas de moda las que van a aportar información sobre indumentaria, sino también otros diarios, ¿sí? Y eso lo provoca esta editora. Fue tan impresionante el barullo que hizo con respecto a este New Look que otras publicaciones la retoman. Y es ahí donde la información sobre moda también va apareciendo en publicaciones que no son especializadas, ¿no? Digo, por eso que es un momento fundamental y esta editora es fundamental. Pero bueno, volviendo un poco al diseño, ¿sí? Y volviendo un poco a este diseñador que, como les comentaba, va a imponer una figura y una silueta novedosa para ese momento en relación con la coyuntural, ¿no? Del periodo de guerras, todo lo que vino después con la Segunda Guerra Mundial, y este vaciamiento de la industria de la moda en una región de Francia. Bueno, él va a volver a imponer esta cuestión de la elegancia, este new look que era característico de una cintura muy diminuta nuevamente, de una falda más voluminosa, que va a implicar justamente metros y metros de tela, a lo que no se estaba viendo en ese momento en las confecciones de prendas. Era más larga, era una falda campanada, y por supuesto ese look, ya podemos hablar de look, se completaba con los accesorios. Si bien Chanel ya lo había propuesto, bueno, mismo Dior también no va a lanzar solamente una línea de indumentaria, sino de accesorios, guantes, zapatos, sombreros al tono y en sintonía con esos géneros, ¿no? Así que me parece que eso es un poco como lo interesante de ese momento y de esas décadas, ¿no? Que ya nuevamente aparece la figura del diseñador masculino y nuevamente se le da otro giro a la moda desde el punto de vista de la comunicación. Y por ahí en el Christian Dior va a ser Cristóbal Valenciaga, ¿no? Otro diseñador sumamente reconocido, fundamental para la morfología y el diseño de las prendas de ese momento. El estilo de Valenciaga en contraposición un poco con el New Look va a marcar un estilo más despojado, ¿no? Más preciso. Se va a basar mucho en el color negro, ¿sí? Es como que, hablamos un poco en la presentación, él va a decir que va a buscar un negro absoluto, un negro español, al lado del cual todos los negros sean grises, ¿sí? Ese negro bien negro, si se puede decir de esa forma. Y también va a ser considerado el maestro, ¿no? El maestro de alta costura, porque impuso un rigor y dentro de esa austeridad, esa línea austera en contraposición con el New Look, ¿no? Acá vemos también otras piezas donde quizás se puede ver como más gráficamente el estilo que yo les menciono, más allá del color y demás. Se vieron piezas donde, bueno, justamente por primera vez él va a implicar como un corte en la sisa, ¿no? Más que nada que lo que va a provocar es una caída de los hombros diferente, y que es muy característico de su estilo y que también es tomado por otros diseñadores, ¿no? Por supuesto, pero digo, él marca un giro con respecto a la confección. ¿Sí? Esto que ya un poco lo hablamos con Vionet, bueno, sin duda por algo se lo apoda como el gran maestro de la alta costura. Así que bueno, esto es un poco lo que pasa en estas décadas, ¿no? Haciendo un repaso de todo lo que estuvimos viendo hasta esta mitad, porque ahora ya nos vamos a meter en lo que fue la segunda mitad del siglo XX, es muy diferente a lo que estuvimos viendo hasta ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero bueno, para hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando, bueno, justamente vamos a ver cómo es fundamental prestarle atención a estas figuras y estos personajes paradigmáticos, ¿no? Como algunos se fueron apropiando de la cuestión más artística, como podemos señalar a Florette, a Schiaparelli, también otros como se van a ir abocando un poco más a la línea, ¿sí? Pero bueno, igual otra cosa que quiero decir, se abocaron al costado artístico por una cuestión más propia de sus personalidades, incluso también el clima de época, pero sin descuidar la novedad
y leer esa época también, ¿no? Por eso fue fundamental conocer y otras decisiones que tomó con respecto a los géneros, ¿no? Digo, lo artístico no equivale a algo menor, sino todo lo contrario. Y por otro lado, bueno, como hablando de la confección, tuvimos a Lionet, que impuso estas nuevas formas y estos nuevos modos de trabajar los géneros y de provocar lo que se nos experimenta. Valenciaga ya a mediados del siglo. Vimos a Christian Dior como una aura, una silueta novedosa para ese entonces, para ese momento coyuntural, y a su vez también vuelve a hablar la incursión de los diseñadores masculinos, ¿no? Cuando antes habíamos tenido décadas donde las principales ahora el estilo fueron mujeres como Vionnet, Schiaparelli y Chanel. Y bueno, y comenzamos con un Charles Worth que justamente fue quien digitó los lineamientos básicos de lo que luego va a ser considerado el sistema de la moda y las presentaciones de moda, ¿no? Hablando de presentaciones de moda, después Poiret avanza un poco más en esta invención, si se quiere, que aparece con Worth, de mostrar en vivo sus diseños con modelos, y lo que hace Poiret también es incluir a la prensa, ¿sí? Por eso es que llega, igualmente vale hablarlo más cuando hablamos de comunicación de moda, pero es por eso que llegamos a los 40 con un circuito de la prensa de moda ya establecido, donde se habilitaban un poco también estas semanas de la moda, como las entendemos hoy en día, ¿sí? Donde la prensa tenía un cronograma específico que le permitía cubrir las distintas presentaciones de moda y poder decodificarlo para el público común cuando hacían sus escritos sobre las colecciones y sobre las tendencias en las publicaciones de moda, ¿no? Digo, en ese contexto es que también es fundamental la decisión que tomó Poiret. Digo, y hay muchos datos más que por una cuestión de tiempo yo elijo no incluir, pero ven cómo se va como entrelazando y consolidando todos esos principios básicos que hoy en día son naturales y que para nosotros es natural abrir una revista bueno, una revista ya queda un poco lejos, pero leer un blog o bueno, la nueva revista que podría ser Instagram, ¿no? Donde uno elige qué mirar y qué no, y ve las tendencias, ve cómo estos diseñadores actuales están retomando las inspiraciones de otros países, una cuestión más, por ponerle una cuestión más regional, pero también otra cuestión más de un revisionismo histórico. Eso también fue pasando en ese momento a principios del siglo. Así que bueno, me parece como que esta primera mitad en algún punto consolida y nos sirve para ejemplificar los distintos aspectos más superlativos, ¿no?, del diseño del siglo XX. Ahora sí, con un poquito de agua. Ahora sí, nos vamos a concentrar en lo que es la segunda mitad. La segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, la realidad, hago esta aclaración antes de empezar porque me parece fundamental, ¿no? Vamos a empezar en un momento donde hay muchísimas formas de analizar la vestimenta, ¿no? Una podría ser centrarnos en la cuestión cultural desde el punto de vista de la música, ¿sí? O de estos movimientos contraculturales también que fueron surgiendo y que tuvieron como sus principios germinales en la década del 60, ¿no? Que quizás explotan después en los 80, pero bueno, de algún modo se fueron incubando a partir de este momento histórico, ¿no? Entonces, claramente yo voy a seguir en la línea de retomar algunos pocos diseñadores, algunos pocos referentes que están más relacionados con la historia de la moda, y voy a dejar por fuera un montonazo de información más relacionada con lo cultural, con la música, si bien lo voy a mencionar va a ser muy, muy brevemente. Y digo esto porque también citando otro libro de Victoria Lescano, el libro Greta Rocker, ella también lo que hace es enfocarse en los procesos culturales desde el punto de vista de la música, y si bien va a ser como su hilo conductor en algún punto va a ser la chaqueta de cuero, ¿sí? La realidad es que lo que va a dejar en claro es cómo la música fue fundante de muchos de los movimientos estilísticos, ¿no? En relación a la indumentaria. Entonces, más que nada para que lo sepan y para que si tienen ganas, si les interesa, bueno, puedan como ahondar mucho más en esta cuestión de las generaciones de los 60, los 70 y este vínculo con lo cultural que sin duda
hubo repercusiones en el diseño. Habiendo aclarado esto, ¿no? Como a modo de no traicionarlos y decirles que, bueno, que esto claramente es un reporte muy particular, que hay mucha información que estaría buenísimo que repongan y que si les interese sigan buceando sobre eso. La realidad es que en la década del 60, este periodo, bueno, fue un momento histórico caracterizado justamente por la consolidación de la producción en masa, fundamental, esta sociedad de consumo, ¿sí? A su vez también hay hitos históricos fundamentales, como por ejemplo, que va a marcar un poco también el curso de la vestimenta, ¿no? La Unión Soviética lanza la primera cápsula espacial con éxito. En el 68 está bueno, y en el 69 el hombre llega a la luna, ¿no? Pero eso más que nada con el periodo espacial que estamos por abordar. Con respecto a lo de la juventud y de estas masas tomando el poder, en el 68 está la revuelta estudiantil del mayo francés. Digo, todo eso es lo que pasa en esa década, ¿no? Es fundamental para comprender también un poco esa cuestión vestimentaria y esas prácticas vestimentarias que van a ir surgiendo. Y para mí uno de los referentes de ese momento fue Mary Quant, ¿no? Sin duda fue un referente de ese momento. Más que nada también ligado con la música, ¿no? El público, la realidad es porque yo supo leer esa época. El público era un público joven, protagonista, y entonces se hizo un poco eco de esta cuestión espacial, pero también esa potencialidad política, esa toma de poder juvenil, ¿no? De plantarse y de marcar un cambio en los acontecimientos sociales, políticos y demás. Una generación joven que justamente buscó su propio y su estilo bien distintivo, ¿no? Sobre todo de lo anterior, como poniendo una generación rupturista, que su modo de expresión va a ser antagónico a lo que se venía viendo. Y a su vez, bueno, es inevitable que menciones también que la cuestión de la música, bueno, aparecían los Beatles, aparecían los Rolling Stones, digo, se habilitaron nuevos estilos y a su vez también influenciaron a muchas generaciones, ¿sí? Hasta el día de hoy, claramente. Entonces, bueno, vale como analizar un poco y plantearse esta historia de la moda a través de la música como un eje, ¿no? Me parece una propuesta muy interesante. Y a su vez también, en este momento, yo más que nada me voy a centrar en los aspectos más ligados a la indumentaria. Es acá, justamente en Inglaterra, donde es oriunda Mary Quant, donde surge un movimiento que es el Swinging London, ¿sí? Ese movimiento, como ya una de las características era, bueno, mostrar un poco más cuerpo, sacarle rigidez y aburrimiento a las prendas del momento, en sintonía con la aeroespacial. Bueno, eso es un poco lo que va a proponer esta diseñadora, ¿no? Es un estilo que nace en la calle y que esta diseñadora lo lee con muy fielmente, ¿no? Ella va a decir que la apariencia de los adultos no me gusta, tienen algo de aterrador, mezquino, feo. Por eso quiero que los jóvenes tengan una moda para ellos. Bueno, esta suerte de manifiesto, ¿no? Expresa un poco lo que va a proponer Mary Quant. Acá podemos ver imágenes de una de las muestras que se hizo retrospectiva en el Victorian Albert. Si no recuerdo mal, se hizo el año pasado, durante años. Creo que el año pasado, en el Victorian Albert, que bueno, es un museo de arte decorativo de Londres, que ha realizado muchísimas muestras, ¿no? Después hacia el final vamos a ver a Alexander McQueen y ahí también voy a comentarles un poco al respecto. Pero bueno, estas son imágenes de esa muestra y acá también tenemos otro registro. La característica más subyacente, ¿no? Si queremos mencionar de Quant, va a radicar justamente en la democratización de la moda, en sintonía con lo que les comentaba de la cuestión del consumo masivo y toda esta movida de masas, ¿no? Ella se va a dar cuenta, de hecho fue como la primera, porque después va a haber como un diálogo que se puede plasmar entre distintos diseñadores y quién se va a adjudicar como el surgimiento y la creación de la minifalda, ¿no? Eso es otro tema. Pero más que nada, y me parece que acá está lo importante, es que ella pudo leer esa época, fue la primera un poco en darse cuenta de ese nuevo mercado joven, ¿no? Ese nuevo espíritu vanguardista
que se estaba asomando con mucha seguridad en el ambiente. Ella decidió que lo que iba a vender iba a ser ropa divertida, ropa que libere a esa juventud, que le permita mostrarse tal cual es, que le habilite nuevas posibilidades de comportamiento. Algo llamativo, ya tenía un local, que un biólogo de esos fashion describe muy bien, tenía un local donde al lado también había un bar que era fundamental en esa movida del swing en London, y en el local ella siempre se le formaban muchísimas olas de distintos personajes súper reconocidos, de la nobleza y demás, pero también mujeres de un perfil claramente más bajo, donde también accedían a la ropa de ella. En ese sentido es como que masificó la vestimenta, ¿no? Sus diseños se encontraban en un bar y prestando atención a que distintas clases vestían también y cuando, ¿sí? En ese sentido, bueno, fue como un fenómeno de masas y sin duda propició un nuevo relato en la indumentaria, ¿no? La realidad es que la gente grande no terminaba como de comulgar con esa ropa y en algún punto les parecía como imponible o inadecuada. También creo que era un poco, como leímos en la cita anterior, la intención, ¿no? Su ropa iba sin duda a responder al momento sin importar lo que piensen estas generaciones un poco más grandes. Y continuamos, y otro de los exponentes de esta época es Corbusier, es Cardin y también Rabanne, que ahora lo voy a contar brevemente, pero bueno, mostrándoles algunos diseños de estos diseñadores. Yo justamente se va a hacer eco de este clima de época espacial, esto comentaba, estos hitos muy particulares con respecto al hombre llegando a la luna y demás. Es un estilo de la época del cual muchos diseñadores se van a hacer eco, ¿no? Se va a presentar, bueno, porque también se va a adjudicar como que fue él quien creó la minifalda. Digo, esa discusión también estaba en agenda, y sus diseños en realidad van a estar más relacionados con inspiración espacial, ¿sí? Su imagen era un poco más limpia, como esta aerodinámica, miraba a ese futuro bien tecnológico y espacial. Bueno, acá podemos ver algunos pantalones, también la cuestión de ahondar en los géneros más plásticos, artificiales, ¿no? Eso también fue otra característica que impulsó este diseñador. Y después, bueno, les muestro otros diseños. Acá tenemos los diseños, por ejemplo, de Fred Cardin, y él justamente va a bautizar una de sus colecciones como la era espacial, ¿no? Sin ir más lejos, y va a componer como piezas del estilo más futurista desde el punto de vista de esa época y no del insisto futurista, ¿no? De Marinetti, allá por las primeras vanguardias artísticas, sino una cuestión más relacionada con las formas geométricas y los materiales más inorgánicos, ¿no? Y a su vez también Cardin fue quien inicia en algún punto la cuestión de lo unisex, ¿sí? En sintonía un poco con los movimientos hippies, que eso ya lo vamos a ir viendo. Pero después también tenemos a Paco Rabanne, que fue muy conocido por introducir el plástico, ¿no? Estas piezas, estos vestidos confeccionados a partir de piezas plásticas y metálicas, inundaron todas sus propuestas. En el 66, es una creación del 66, justamente en ese año va a atribuirle todo al avance tecnológico, en la moda, y va a presentar el material plástico y estos géneros también incluso con la lycra, ¿no? En primacía en todos sus diseños. Digo, eso también, por eso también lo menciono como un exponente de ese momento, ¿no? Bueno, me apuro un cachitín y vamos a empezar ya con otro diseñador en la misma década, en la década del 60, el diseñador Yves Saint Laurent. Y bueno, sin duda Yves Saint Laurent también es como una especie de catalizador de un montón de cuestiones que venimos charlando hasta ahora, ¿no? Por un lado es un diseñador clave de esa época porque fue muy sensible a las tendencias sociales de esa época, ¿sí? Si bien comenzó trabajando para Dior en la mitad de la década del 66, ya empieza con su primer local.
muestra su línea de prêt-à-porter, ¿no? Es en ese momento donde también el prêt-à-porter pisa fuerte y empieza como a consolidarse esas presentaciones de moda, donde hasta hoy en día podíamos, bueno, más o menos hoy en día, pero podíamos ver hasta hace muy poco la presentación de la alta costura, primavera-verano, otoño-invierno, lo mismo con el prêt-à-porter, también con las masculinas, digo, este calendario de la moda es en esta década donde empieza como a surgir con más exactitud, ¿no? Bueno, su línea de prêt-à-porter es fundamental, y otra de las cuestiones que él también va a incluir es las transparencias, ¿no? Sus vestidos van a estar muy sensuales y estos vestidos a los que él llamó también see-through, ¿no? Como para ver a través, sin duda van a marcar como un momento estético en la moda fundamental. De hecho, también esto le va a servir, bueno, y otra cosa también es el traje, ¿no? Este gran clásico de adaptación casi literal del smoking masculino, de esa sastrería, bueno, quizá a una silueta un poco más estilizada de la mujer, pero bueno, sin duda fue él quien propició estos lineamientos que por supuesto también son retomados, ¿no? por otros diseñadores. De hecho, en sintonía con esta cuestión de las transparencias, de aportarle sensualidad a la moda y demás, esta imagen, y también haciendo un guiño con el arte, esta imagen es una fotografía de Helmut Newton, que no sé si lo conocen, pero es un fotógrafo de moda muy reconocido, y que a su vez él justamente una de las tantas los tantos fenómenos que aportó a la fotografía de moda fue esta sensualidad, esto de llevar a la mujer a fotografiarla en situaciones no comunes para lo que pasaba en esa época, en la fotografía de moda. Así que me parece que en ese sentido Yves Saint Laurent marcó muchísimas tendencias que fueron retomadas luego y hasta un estilo propio, ¿no? Y por último, que es lo que vemos en esta filmina, vemos dos imágenes, una es del vestido Mondrian, ¿sí? También el 66, y acá vemos, el 67 no recuerdo bien, y acá vemos una imagen de Yves Saint Laurent retratado en el Met, porque también hablando del vínculo entre el arte y la moda, y retomando un poco la idea de las editoras de moda, fue Diana Vreeland quien dio el paso fundamental para incluir la moda en el museo, desde el punto de vista de estas modas, de estas exhibiciones show, ¿no? Hoy en día también son muy comunes. Ella la primera y la inaugura con una retrospectiva de un diseñador que en ese momento estaba vivo, ¿no? La muestra la titula como 25 años de diseño. Y bueno, y uno de los modelos que se muestran son estos motivos abstractos propios de esta inspiración al artista plástico Piet Mondrian, donde son vestidos rectos, ¿no? Con líneas muy abstractas, colores puros. Bueno, sin duda este vínculo que tuvo Yves Saint Laurent con el arte se ve en distintos aspectos y culmina en algún punto con esta muestra de moda y esta adaptación más que nada de una inspiración, ¿sí? Y de una experiencia personal. Así que eso es un poco lo que vimos de la década del 60, ¿no? Muchas cosas pasaron en esa década, pero brevemente lo menciono, ya me estoy quedando con muy poco tiempo. Vamos a la década del 70, y la década del 70, en algún punto, acá les muestro algunos diseños bien característicos. Es una década muy revisitada por distintos diseñadores, de Xavier más lejos, la última colección de Gucci, de Alessandro Michel para la marca Gucci, claramente es un ejemplo de esto que estoy mencionando, ¿no? Es una época muy revisitada por un montón de aspectos. Cada diseñador hará énfasis en lo que más le llame la atención, pero con el avance de las culturas de masas y por un lado también el avance tecnológico con respecto más que nada a la producción de las fibras artificiales, ¿no? Que lo vimos en la década del 60, pero bueno, iba creciendo. El prêt-à-porter ya es como que desarrolla también a su vez un lugar fundamental, ¿no? en la historia de la moda, y contribuye a esta cuestión de la masividad en la moda, ¿no? Entonces, ya a mediados de esta década es cuando realmente empiezan a presentarse en las pasarelas de París.
Y a su vez esto también lo que va a ir marcando es que otras semanas de la moda se vayan consolidando. Hablando de Londres, de Milán, Tokio, otros puntos del planeta también van a hacer eco de esta cuestión ya súper consolidada del calendario de la moda, ¿no? A su vez, en esta misma década también, y un poco en contraposición, ¿no? Como opuesto al movimiento este futurista y espacial, sobre todo espacial, en la década anterior, bueno, surge el movimiento hippie, ¿sí? Entonces, con primacía, ¿no? Entonces estas tendencias un poco se volvieron hacia un aspecto más natural, hacia un momento donde el vaquero, el género, el denim, se convirtió más en un símbolo de la prosperidad norteamericana, y muchas estrellas de Hollywood lo retomaron. Yo no menciono al cine casi en esta presentación, pero sin duda es fundamental también para el imaginario colectivo e ir germinando estas nuevas tendencias a lo largo de la historia. Entonces es un poco como este movimiento hippie iba a rechazar estas cuestiones más de establishment, de la sociedad más tradicional, y va a optar justamente por hacer uso de otras morfologías, unas morfologías más lánguidas, unas morfologías donde, bueno, inspiran también en otras culturas, donde la inspiración va a pasar por otro lado, ¿no? Eso es un poco lo que vamos a ver en la década del 70. Y ya en la década del 80, sí, esto también apuro un poco, pero más que nada para ir cerrando, porque la realidad es que la historia de la moda, por supuesto que si analizamos el siglo XXI, bueno, vamos a tener mucha más información de lo que fue pasando a finales ya de la década del siglo, a finales del siglo XX. Pero bueno, la década del 80 es otro momento de grandes cambios, ¿no? No solamente con respecto a la década anterior, sino con lo que va a pasar después. Este clima de la época estaba muy relacionado con el cuerpo, ¿sí? En contraposición un poco también lo que pasó antes, en la década del 70. Se privilegiaba el buen estado físico, el estar en forma, por un lado más relacionado con el ejercicio físico del cuerpo trabajado, y también con esta cuestión del ocio y de adoptar las prendas más de uso deportivo para lo cotidiano, ¿no? Digo, no solamente que se estaba todo el tiempo trabajando el cuerpo, sino que también se habían adoptado esas morfologías para lo cotidiano. Entonces, bueno, surge también el power dressing, porque esta cuestión del cuidado del cuerpo y de mantener un cuerpo en forma no tiene que ver, como lo dije recién, con el deporte, sino también con un empoderamiento más sensual y con habilitar más como marcar las líneas corporales, ¿sí? Una figura femenina mucho más ajustada, ¿no? O bien plantada, con un anclaje muy claro en lo sexual. A su vez, también, bueno, yo la voy a mostrar, vamos a empezar con uno de los diseñadores, ¿no? Pero bueno, esta idea del culto del cuerpo, un poco, también lo vamos a ver con distintos diseñadores, ¿no? Pero también quiero aportar este dato con respecto a la época y al cine, y bueno, en la película Flashdance podemos ver cómo se apropian también de ese clima de época, ¿no? Y estas piezas bien deportivas también pasan a verse en las pasarelas y, por supuesto, en la calle, ¿no? Hay que ver qué pasa antes y qué pasa después. Pero bueno, también en sintonía con lo que pasa en esa década, ¿no? Entonces, esa película a un punto muestra cómo el deporte se había erotizado, ¿no? Si se quiere considerar ese punto de vista, y cómo estas líneas más generales con respecto a la vestimenta de deportes, telas elastizadas, o aparecen estos colores más fluos, más la idea de la remera, como básica, el top, el body, ¿sí? Las calzas, bueno, todo eso se va a ir resignificando a lo largo de la historia de la moda a partir del siglo, a partir de la década del 80, ¿no? Entonces, un poco importante lo que les quería mencionar. Bueno, sin embargo, yo elijo a, por ejemplo, este diseñador, a Sabine Araya. Me parece fundamental en lo que estamos hablando con respecto a la figura del cuerpo, esta cuestión más como de la silueta y de lo sensual, porque este diseñador va a provocar un cambio en vestidos y en alta costura, en el diseño, un diseño que es casi invisible, ¿no? Miren esta muestra como
cómo son maniquíes casi transparentes para poder dimensionar el poder de confección, ¿no?, que provocaba este diseñador. Él es recordado por muchos motivos. Primero, no sé si ustedes vieron, y también otra vez el cine y la moda, no sé si vieron la película Clueless o Ni Idea con Alicia Silverstone, creo que es de los 90. Bueno, hay una parte en la película donde Alicia Silverstone, están por robarle, y entonces ella lo que pide es que por favor no le hagan nada, no le hagan tirarse al piso, porque está luciendo justamente una Laia, ¿no? Digo, bueno, más allá de que esta película podemos dar un panzazo con distintos diseñadores, en este caso también es esta figura clave de Laia para el momento, ¿no? Incluso también para estas supermodelos, que fue de hecho como el elegido por las supermodelos, tenían devoción por sus creaciones, y la realidad es que lo que hacía Laia era justamente como realzar, ¿no?, esa silueta femenina. De hecho, los vestidos parecían como cosidos sobre la piel, es como un detalle y algo muy armonioso, ¿no?, en esa composición y en esos diseños. Las estructuras eran muy simuladas, las pinzas eran como unas pinzas casi escultóricas. Bueno, me parece que es muy interesante el diseño de este artista de indumentaria, ¿no? Además también hay muchas imágenes que lo retratan a él con las supermodelos, elegían constantemente, y claro, los cuerpos exponenciales de las supermodelos y él que era bastante más bajito, ¿no? Y bueno, me parece un personaje muy interesante para analizar y para mencionar en lo que es la década, y sobre todo en relación con esta cuestión del cuerpo, ¿no? El cuerpo trabajado, el cuerpo en un primer plano, el cuerpo más sensual. En ese sentido, es importante. Y también con respecto a la materialidad no la materialidad, sino los materiales, este diseñador, él elegía fibras muy artificiales bien elastizadas, y también hizo uso de las máquinas mucho más novedosas que aparecían en esa década también, que me resultó muy interesante. Después, otro diseñador es Jean-Paul Gaultier, que también tiene un vínculo con el arte muy concreto, pero bueno, sigue por un lado, yo considero que él sigue por un lado con esta figura del cuerpo femenino como básico para emerger esta figura de la exploración en el cuerpo, ¿no? Como una línea más sensual. Pero el giro que le va a dar Gaultier, a mi punto de vista, es una cuestión más lúdica. Y él va a ser considerado como la gran vedette de la década del 80 y como un diseñador muy transgresor, donde justamente, bueno, acá tenemos algunos diseños, esta cuestión de la pollera para los hombres, del corpiño por fuera, de estos corpiños medios cónicos, estos tops medios cónicos, de hecho Madonna, o del corsé, incluso él sin duda va a ser un diseñador que se va a hacer eco de tendencias y estilismos anteriores, bien históricos, y reversiona la figura del corsé, ¿sí? Él lo vuelve a incluir. El corsé en este caso es un corsé que va por fuera de la ropa, claramente es un guiño a la historia de la moda, y a su vez es un manifiesto de sus pensamientos, ¿no?, con respecto a cómo debería ser la indumentaria. De hecho, Madonna lo luce en una de sus giras, en el Lonely Ambition, pero bueno, es muy importante la figura de este diseñador. Después, bueno, no sé si pudieron ver la muestra que realizó en nuestro país, en el marco de un perfume, vino a presentar un perfume, dio una charla en la UBA, en la FADU, después también hizo megas presentaciones por todos lados, pero sobre todo hizo una muestra en el Centro Cultural Kirchner, una muestra preciosa también, otro caso de moda en el museo, ¿no?, para analizar. Así que ahí se podían ver como otros lineamientos de sus diseños, ¿no? Yo creo que el éxito de Gaultier en algún punto radica en el sentido del humor, ¿sí?, en la versatilidad, más que nada que era sobre un conocimiento no solamente de las técnicas, sino también de la historia de la moda, esto que yo mencionaba en el corset, y a su vez también reinterpretó un poco esas prendas masculinas, ¿no?
de otras épocas y sobre todo las femeninas de otras épocas, pero aportándole un sentido del humor fundamental. Bueno, y ahora otro de los diseñadores de los 80 que me parece también súper interesante para mencionar es a Moschino, ¿no? Moschino, más que nada porque seguimos con este lineamiento del cuerpo y demás, pero con el sentido del humor, que un poco lo mencioné con con Gautier. Bueno, ahora Moschino es como, bueno, el fiel exponente del humor, un guiño muy constante hacia el humor, una cuota muy desfachatada dentro de la industria de la moda, ¿no? Es sin duda va a aportar una despreocupación por estas apariencias y una preocupación, sobre todo en relación con la preocupación reinante de la ostentación del dinero, ¿no? Esos cuerpos súper esculturales, eso que va surgiendo ya hacia finales del siglo, esta exhibición de los logos, bueno, esto él lo explota. Eso, no sé si recuerdan, pero ya entrando en la década del 90, la cuestión del logo de la marca es como condición sine qua non, ¿no? Para hablar de moda. Y bueno, él en algún punto con este guiño muy desde lo cómico, desde el humor, va a tematizar sobre eso, ¿no? Es otra forma de volver autorreferencial la moda y el trabajo del diseñador. Entonces él va a exhibir esos logos a grandes escalas, no solamente en las prendas, sino en los accesorios, va a jugar con estos motivos de la vestimenta, como los grandes botones, los cinturones también muy exagerados. Creo que él dejó bien explícito que había una crítica, ¿no? Con el sistema de la moda, parodió incluso muchas marcas en sus prendas. Entonces, sin duda, como por ejemplo el logo similar al de McDonald's, entonces, sin duda me parece que es un referente de algo que también comenzaba a pasar en esa época y que iba a, sobre todo en la moda, ¿no? Y que iba a habilitar justamente que determinados diseñadores fueran exponentes de un cambio en el modo de diseñar, ¿sí? Y esto de que la moda se vuelva más autorreferencial o que se vuelva autorreferencial también es fundamental, ¿no? Después, la realidad es que ya a finales de la década y comienzos de la década del 90, la última década del siglo XX, las formas de comercializar la moda fueron decisivas, ¿no? Fueron decisivas para que la moda no tuviese fronteras, esta cuestión de la globalización y la publicidad, la comercialización, todos los accesorios, estas marcas que son grandes marcas de alta costura que en sí funcionan mucho por esas líneas de accesorios, de cosméticas y de perfumes, ¿no? Y sobre todo por la difusión del prêt-à-porter y bueno, los cosméticos me parece que se da también en ese momento. Entonces la publicidad toma un protagonismo que es superlativo. La gráfica de moda fue uno de los modos por el cual una etiqueta se consagraba no solamente a la fama, sino que se mantenía en un éxito global, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que es interesante comprender esto un poco. Avanzo un poco más, porque vamos a ver a Calvin Klein, que sin duda me parece un exponente de ese momento. Calvin Klein estaba como muy relacionado con todo lo del diseño relacionado a la publicidad, ¿no? Pero a su vez, si vamos a pensar en su estilo, y bueno, acá vemos varias gráficas con supermodelos y a su vez con personalidades del mundo cultural que sin duda marcaban tendencia, pero él también va a imponer distintas cuestiones que me parecen importantísimas para esa década, ¿no? Por un lado, más allá de la cuestión de la publicidad, por un lado este look medio como andrógino, él va a habilitarlo unisex a partir de sus perfumes, este look más minimalista, más personalista, más discreto, ¿no? Y a su vez también va a condenar un poco a la historia de la moda con esta difusión de un cuerpo muy joven y delgado, ¿sí? Como sinónimo del éxito, también un poco en sintonía con el momento, con el estilo de la época, ¿no? Pero digo, sin duda va a ser frente también del famoso tiro bajo, y esa línea de lencería que en algún punto también lo catapulta un poco a la fama, mostrada por estos cuerpos de supermodelos, ¿no? Que inaugura un poco el estilo más sexy en la juventud, esa línea de lencería. Me parece que es fundamental lo que hizo Calvin Klein también en esa época. Ahora sí, ya nos centramos un poco en la década del 90 y las modelos, hablando un poco de esto de las supermodelos que aparecían en las gráficas de Diesel, de Calvin Klein y demás, los modelos en los 90 también tuvieron un éxito
mucho mayor que en la década del 80, ¿no? Se consideraron ya, eran como los protagonistas de la moda. Sus cachets, bueno, subieron astronómicamente, digo, muchas veces tenían más éxito que los mismos diseñadores, ¿no? El protagonismo se lo tomaban ellas. Y bueno, nos acordamos de las supermodelos como Naomi Campbell, bueno, recién vimos en la filmina anterior otros ejemplos, Kate Moss y Linda Evangelista y muchas otras más, Cindy Crawford, ahí me van como viniendo los nombres de a poco y los voy mencionando, pero bueno, sin dudas eran un boom, ¿no? Entonces, hablando más de la década del 90, ya a finales de la década del 80 cae el muro de Berlín, la Unión Soviética en el 91 se disuelve. Digo, estas cuestiones también son como, moldean a la sociedad y provocan cambios radicales, ¿no? En esta historia de los sistemas sociales. Digo, hay que mencionarlos, por más que estemos hablando de algo en un principio como diferente, ¿no? Entonces, otra cuestión que también asoma y que va a tomar mucho protagonismo es la cuestión medioambiental, ¿sí? Justamente puso en cuestionamiento toda esa cultura material del sistema de la moda, que comenzamos el sistema de la moda, y voy haciendo como una suerte de cierre, comenzamos hablando de la alta costura como el eje específico para empezar a consolidar el sistema de la moda, y vemos cómo ya hacia finales del siglo esos lineamientos que se fueron generando a lo largo de la historia hacen mucho ruido, provocan muchísimo dolor e inconvenientes en la vida cotidiana de todo nuestro sistema, ¿no? De todo nuestro ambiente. Entonces me parece que eso también fue un tema que empezó a estar en agenda y se puso se le dio también mucha importancia a la cuestión de la ropa, de resignificar las ropas usadas, la ropa ya vieja, de reconfigurarla, de recomponerla, ¿sí? De darle otra oportunidad. Pues también se retoman estilos anteriores, como es algo que si bien fue pasando a lo largo de la historia con mayor prominancia, e incluso también otra cosa es que aparece con respecto a la música el grunge, entonces es también como retomar otros estilos, ¿no? Esa cuestión de tener un vestido quizá un poco vintage con las botas del momento y con ese look propio de una banda como Nirvana, que no sé si la recuerdan, pero fue un referente fundamental de ese estilo. Entonces me parece que todo ese final de siglo y que fue habilitando también lo que es el siglo XXI, temas en agenda, como esta necesidad de volver al slow fashion, todos los desastres medioambientales que provoca la industria de la moda, ¿no? En ese contexto es que se cierra un poco la moda de este siglo. La realidad es que yo, para la década del 90, elijo un solo diseñador por una cuestión de tiempo, sobre todo, pero porque me parece que también es un fiel exponente de lo que me interesaba destacar, de cómo termina el siglo XX, y estamos hablando de estos diseñadores jóvenes, ¿no? Que muchas de las marcas de lujo necesitan o deciden en sintonía, porque esto también fue casi como una ola que surgió en la década del 90, de convocar a jóvenes diseñadores, la mayoría incubados de la San Martín, donde justamente le van a aportar un estilo más novedoso, más rupturista a las distintas casas de moda más tradicionales. Los fue Alexander McQueen, los fue John Galliano, Nicolas Besquier, fue también, incluso fue Stella McCartney, digo, bueno, Marc Jacobs, no me quiero olvidar de muchos, pero fue ese el momento, ¿no? Finales del siglo XX, donde estas grandes marcas de moda necesitan y deciden contratar a estos jóvenes talentos que van a marcar un antes y un después en el diseño de indumentaria, en la forma de presentar moda. Los desfiles de moda de este momento son totalmente rupturistas. Entonces, bueno, es por eso que yo menciono a este diseñador, porque a su vez también esta cuestión de lo conceptual en la moda, de lo propio del giro con el arte también con este diseñador. Acá vemos imágenes de distintas presentaciones en los museos, tanto en el Met como en el Victoria and Albert, y esta también sus presentaciones de moda que sin duda eran performáticas y rupturistas.
Esperen que muchas gracias, les muestro un poco más este vestido, que también fue el cierre de uno de sus desfiles. Digo, sin duda Alexander McQueen en algún punto, más allá de que es un diseñador paradigmático y que por algo también se le rinden tantos atributos constantemente, bueno, me parece que es un buen modo para cerrar con el siglo XX y contarles que, bueno, que si yo tengo que continuar con la historia de la moda y sigo un poco los pasos de Victoria Lescano, me gusta bueno esto de armar como un análisis de la historia de la moda regional, ¿no? Y analizar a todos los diseñadores japoneses, que en la década del 70, que ya están marcando su corriente y habilitando también nuevos modos de hacer moda y de tematizar sobre la moda y de impartir nuevas morfologías en las prendas y aportarle esta cuestión más conceptual. Por otro lado, también habría que hacer un recorrido por los diseñadores belgas o los alemanes, ¿no? Y en base a ellos también analizar ese guiño con el arte, analizar esta cuestión de lo sostenible, incluso también de cómo fueron sus comienzos y de cómo armaron un circuito a partir de esos lineamientos tan diferentes, ¿no? De lo que pasaba un poco también en otros puntos del planeta, incluso también con los italianos, ¿no? Prada, Gucci, digo, un poco llegamos hasta acá con la intención de dar un pantallazo muy general para justamente conocer estos diseñadores paradigmáticos, fundamentales en la historia de la moda, pero como les acabo de comentar, estoy dejando por fuera todo o otros recorridos o quizá también otras figuras que son fundamentales para lo que fue el diseño de indumentaria, ¿no? Esto sería para un próximo curso. Pero bueno, espero que así ya les agradezco por haber prestado atención. Si tienen alguna duda, por supuesto que me pueden preguntar. Pero bueno, la idea un poco era hacer un pantallazo histórico sobre este siglo, no es tan importante, ¿no? Así que si tienen alguna consulta, no hay ningún problema, tenemos un ratito. Y si no, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por todos estos momentos donde escuchan atentamente y aportan sus comentarios también. Muchísimas gracias. Acá, ¿en qué época empiezan? Gracias por los comentarios. ¿En qué momento empiezan los museos? En realidad, bueno, eso también es digno de otra charla, ¿no? Pero de hecho son investigaciones que yo voy realizando y siempre están como para volver a escribir. Con respecto a la moda en el museo, es súper antiguo. Lo que pasa es que hay que ver un poco desde dónde ganó la concepción de moda en el museo. Si nos vamos a fijar en estas presentaciones tipo show, bueno, yo lo situaría un poco con Diana Vreeland, ¿no? Ella es lo que, con Saint Laurent es quien da el puntapié para las presentaciones de moda. La indumentaria igualmente está en el museo desde que el museo es museo. Así que en ese sentido también se puede rastrear indumentaria en el museo. Pero bueno, es para hablarlo también. Es con otro de los cursos que yo propongo para charlar.